Oli, urraquitas, bienvenidas un día más, bueno, una semana más al canal. Hoy tenemos un formato un poco diferente. Tenemos la primera entrevista del canal y la primera persona en ser entrevistada va a ser, como veis en el título, Tom Soren, que ha publicado hace relativamente poco, hace un mes, dos, depende cuando se suba el vídeo, ha publicado su primera novela, Mi madre es un demonio, y hoy lo tenemos aquí en su magnífico y secreto anonimato para que nos comente un poquito, pero antes vamos a, a decirle a Tom, por favor, Tom, preséntate, háblanos un poco de ti. Ok, hola Rea. Pues sí, soy Tom Soren, soy escritor de terror y fantasía. También me gusta la ciencia ficción, pero me da más respeto escribirla. Tengo 35 años, bueno, 36 ya, perdón. Y nada, llevo escribiendo de manera intermitente desde la adolescencia, pero fue hace un año y pico cuando... Uy, perdón. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Que me ha hecho algo raro el PC. Fue desde hace un año y pico cuando decidí, pues eso, abrirme un poco al mundo, no mucho, por eso no se me ve la cara todavía, pero bueno, ya está por ahí mi cara en las redes. Y eso, decidí abrirme al mundo y enseñar a la gente pues lo que escribo. Genial. Pues muy, muy agradecidos por, por dejar, o sea, por dejar no, porque compartas tus textos con nosotros. De hecho, bueno, el tema de anonimato es porque, claro, obviamente algún día será un escritor superventas, multimillonario y querrá tomarse su cafecito tranquilo en el pueblo. Y es para que no interfiera con su vida familiar. En Palm Beach, un daiquiri en Palm Beach. Eso. Y bueno, como hemos dicho, has conseguido publicar tu primera novela, Mi Sí, madre es un demonio. Cuéntanos un poco de qué trata esta historia, aunque el título ya es bastante revelador, pero sí, cuéntanos un poquito. tal cual, el título es súper revelador. Pues Mi madre es un demonio es una novela de fantasía urbana que tiene bastante humor, es algo gamberra y tiene también algo de toques de misterio, coming of age y bueno, los temas que trata yo diría que son un poco la identidad y el sentido de pertenencia. El protagonista es Samael Sulfureda, del Tormento Sánchez, su madre es Asmodea y curra en la oficina 666 del infierno, 514, junto al departamento de prodigalidad. Y la premisa de la novela, pues eso, la trama se dispara cuando el chaval se va a la ciudad a estudiar biología, se va a un piso de estudiantes y comienza a manifestar habilidades que son imposibles. El infierno llama a su puerta y lo que parecía una vida normal, pues se va liando y liando hasta que ya no puede huir de sus demonios. Básicamente es eso. Luego hay una serie de asesinatos también en la ciudad que se llama Almavera, en los que los cadáveres aparecen calcinados desde dentro y con una extraña marca en la piel y hasta ahí puedo leer. Wow, cuántas cosas. Lo de que el infierno llama a su puerta es algo metafórico o literal. Ambas. Genial, estupendo. Entonces, mucha más intriga. La parte de lo de los cadáveres no lo conocía. Claro, yo es que esta historia subió como lo que sería el primer capítulo o el prólogo a su Substack, Tom, ya hace tiempo. Y entonces, claro, yo lo que conocí de esta historia fue esa parte que leí y dije, me encanta, si hay más, me lo voy a leer. Y pues vaya si hay más, ¿no? Al final salió una novela entera de Lo esto. recuerdo, lo recuerdo. Y de hecho también creo que dijiste algo así como que te daba vibras a Percy Jackson. Sí, Mm, sí, porque es la... Bueno, ya has dicho que aquí Samael se llamaba el protagonista, ¿no? ujú. Eh, ya, pues si va a la universidad y tal, ya pues obviamente no es como Percy, que creo que empieza con 12 o 13 años la historia, pero el tono que tenía la historia, así esa forma como súper irreverente de, nada, sí, mi Sí, madre es un demonio, firma con sangre y tal, me recordaba un sí. poco pues a como Percy era como, sí, va, mi padre, dios del mar, aquí con mi amiga Nabet, y, o sea, es como si fuese la cosa más normal del mundo. Mm. Eh, situaciones que son pues eso, bastante locas. Aquí de Eh, chill con Lucifer. claro, claro. Y
A mí esas movidas en realidad me gustan mucho, ¿no? Como que el normalizar estas situaciones de... Es una locura, pero tampoco es para tanto, ¿sabes? Sí, tal cual. Cuéntanos un poco cómo... O sea, ¿cuáles fueron las influencias que te ayudaron a darle forma a la novela? Pues primero, como has dicho, fue un relato corto que no acababa, o no, no, sí, sí acababa, tenía un final, que fue el que tú leíste, que luego lo edité para que no desvelara más cosas de la novela, porque parte de ese final, no parte, pero bueno, algunas cosas de ese final iban a estar en la novela. Y como recibió tanto feedback, dije, coño, además tú dijiste eso, lo que hemos comentado, que si había una novela que la leería, luego Iman Aulat también me dijo lo mismo, mi mujer, mi cuñada, no sé, un montón de gente. Y no solo gente, o sea, al final, mujer, cuñada, hermana, pues lo típico que aunque escriba una mierda en potra te van a decir que es precioso, ¿no? Pero luego había gente que tampoco me conocía, a la que le moló mucho y dije, pues creo que puedo hacerlo novela. Y ya me calenté, me calenté. Y en cuanto, sí, es verdad. Y en cuanto a influencia, bueno, y además una cosa también quiero decir, normalmente yo tengo como algunas novelas ya escritas antes que esta creo que es la cuarta que escribo, pero la primera que me publican, y siempre había escrito en tercera persona, porque siempre he leído, la mayoría de veces, fantasía y mucho Stephen King, y estoy muy acostumbrado a la tercera persona, es como lo que me salía natural. Y esta Mm. fue la primera vez que lo hacía en primera y me moló eso. Y en cuanto a influencias, pues, hombre, Stephen King siempre está en todo lo que escribo, porque es el autor que más he leído desde los 12 o 13 años, pero también creo que hay mucho de Terry Pratchett en la novela, de Ursula K. Le Guin en alguna que otra cosa, aunque no tengo su magia ni de coña, su magia preciosa. También algo de Neil Gaiman, mal que me pese, este último, y a lo mejor un poquito de Jim Thompson, porque cuando estaba escribiéndolo, estaba leyendo eso. Y no sé si a ti te pasa, Rea, que cuando estás escribiendo algo, como que le metes a esa novela lo que estás leyendo en ese momento. Eso también me pasó un poquito. Sí, es una situación extraña, porque por una parte es como, ¡buah! Me encanta el autor, me encanta este estilo, me encanta su rollo, y como que se te pega de, pues eso, sin querer, pero a la vez también tienes tú la sensación como autor de, es que no quiero imitar Claro, a la persona que estoy leyendo, porque a lo mejor después, ¿sabes? Corriges el texto 5 meses después, estás leyendo a otra persona y como que ya no te suena igual o me ha quieres pasado, cambiar ¿eh? cosas. Sí, Es lo de las influencias, es un tema aparte para tratar. total. Y bueno, aquí a Terry Pratchett lo amamos siempre y por siempre. Pedazo de crack. Y lo que has dicho de escribir en primera persona me ha llamado la atención porque yo también casi todas las novelas que he escrito siempre, novelas y relatos, han sido en tercera persona. Y las veces que he escrito en digo, en primera persona, varios proyectos y tal que obviamente no están acabados, pero ahí están y algún día saldrán, la mayoría de ellos, a excepción de algunos relatos, siempre suelen tirar como a lo cómico, porque siento que al estar en primera persona puedo como explorar más el caos interno de la cabeza del Me pasa personaje. tal cual lo mismo, pero tal cual. De hecho, este libro es muy cómico porque está escrito en primera persona. En tercera persona no podría haber sido igual. Es que ni de coña. Es como que, creo que es por lo que tú dices, como que te permite más explorar esos recovecos tuyos, la manera de ver la vida, no sé. Mm. No sé si a ti te pasa, pero yo, por ejemplo, cuando intento hacer humor en tercera persona, bueno, intento, tampoco es que lo haga de forma intencionada, ¿no? Como que sale y ya está, Ujú. pero es muchas veces como el narrador cuestionando las decisiones de los personajes, Sí, rollo, pensó esto, pero podría haberlo hecho mejor. tal cual. Me pasa lo mismo. Ahora, de hecho, estoy escribiendo bueno, ya hoy he terminado el manuscrito y lo tengo que enviar a lectura editorial hoy mismo, de una novela de fantasía más, young adult era lo de, a ver, new adult es más de 18 y young adult de Sí, 12, vale, pues sí, es Young más young, Adult es de 18, 20 largos, 30. No sé hasta qué edad, pero es como universitarios. Young Adult para mí es universitarios. vale, pues entonces el manuscrito este de fantasía es menos de universitario, sería el juvenil de toda la vida, Ah, pero vale. un poco más, entre Harry Potter y esto.
en este punto el narrador está en tercera porque los protagonistas son dos Ujú. y no quería escribir dos primeras personas porque me parece muy difícil en dos en primera persona. Y es verdad que hace lo mismo el narrador. Por ejemplo, Zark hizo esto, aunque en realidad no sé qué, no sé cuánto. Como que el Sí, narrador parece un ser omnipotente que se ríe de ellos como diciendo, tal imbécil. cual, tal cual. Yo de hecho tengo una amiga que cuando me veteó Proyecto Esmeralda, o sea, Sueños Malditos que va a salir ahora, el Ujú. primer libro, me dejaba comentarios rollo el narrador haciéndole shaming a los personajes y yo como totalmente. Y bueno, volviendo a las preguntas de la entrevista, ¿cómo fue el proceso? Porque ya acabas de decirnos que esta no es la primera novela que escribes, Ujú. pero sí es la primera que te publican. ¿Qué cambió en esta respecto a las demás para que haya hecho ese clic de decir, pues esta sí que va a ir a editoriales? Bueno, no sé si otras las enviaste a editoriales también, pero ¿cómo fue un poco el proceso de creación de esta novela y el decir, sí, voy a intentar publicarla y a ver qué pasa y las Sí. editoriales y todo esto? Pues las primeras que escribí, yo intenté enviarlas todas a editoriales porque me pasó eso de cuando terminé la novela, dije, madre mía, vaya obra maestra de la literatura juvenil española que acabo de escribir. Y luego creo que me dijeron ahí, bueno, ahí todavía no conocía a Iman ni a Vanessa, no sé quién me lo dijo, o quizás lo leería o en algún vídeo de YouTube o algo, vi lo de dejar en barbecho el manuscrito durante Ujú. un tiempo. Y luego cuando lo releí dije, ¿a dónde voy? ¿No? Real, Sí, 100%, tomad nota, escritores primerizos, tomad nota de todo esto porque es real. tal cual pasa. Y eso estaríamos hablando hace, pues no sé cuándo escribí yo Zemora 1, 7, 8 años ya, no lo sé. Antes de la COVID fue. Mm. Yo antes había escrito otras cosas, y había escrito novelets o algo de eso, pero en ningún caso me había planteado publicarlo siquiera. Y cuando escribí Zemora, es verdad que se lo envié a mi hermana, y mi hermana es una lectora súper voraz y eso, y cuando ya lo corregí, se lo envié, dije, está chulo, puede intentarlo con editoriales. Lo intenté con algunas, de hecho creo que se lo envié como a 25, o sea, me dije aquí Casi sí. nada. Me respondieron 2 diciéndome que no, el resto nada, y así fue. Luego, escribí otras 2 novelas más que, no envié a editoriales ni nada, la envié a concursos tampoco, y con esta, según la iba escribiendo, cada capítulo se lo iba pasando a mi mujer. Se leía un capítulo y me decía, Tommy, me dice Tommy porque tiene mucha confianza conmigo. Por eso somos marido y mujer, es lo normal que tengamos confianza. Digo, no Y sé, por lo que sea. Y me dijo, está muy chulo, por favor, pásame el siguiente capítulo. Y entonces ya demandaba capítulo, en plan, estoy súper enganchada, por Dios, mándame más cosas. Y es verdad que con las novelas anteriores también se lo iba leyendo capítulo a capítulo, pero no estaba tan enganchada. Y cuando acabó la novela me dijo, envíalo a editoriales porque esto de verdad que que puede estar muy chulo. Y entonces así lo hice. El humor tiene mucho poder. Sí. Y no es fácil hacerlo, ¿eh? O sea, especialmente dependiendo del género. Yo creo que escribir humor no es algo sencillo. Opino lo mismo. De hecho, en la novela de ahora intento meterlo y me cuesta muchísimo más que con Mi madre un demonio, no sé por qué. Quizás será por lo de la primera persona que hemos hablado. Puede ser, puede ser. Entonces, a tu mujer le moló el libro y es cuando decidiste enviarlo a las editoriales. También lo enviaste a un montón de editoriales. Es que, madre mía, 25. Yo creo que en mi lista de editoriales no tengo 25. Creo que difícilmente llegan a 10. Yo me hice un Excel con 50 y no, creo que a lo mejor más, un Excel con un montón de editoriales. Al principio, ya te digo, con Zemora, que era la primera novela, y tal. Con este no, con este lo envié a 5, con Mi madre un demonio. Y al final fue Platero Cool Books. Platero. Vale. Eh, 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 em. Ay, me he quedado en blanco. Perdón. Mira, te iba a decir algo más, creo yo. Me has Dime. preguntado. ¿Qué me has preguntado? Te iba a decir yo algo más. No me acuerdo. Maravilloso. Compartimos una misma neurona. Qué mágico. Y Gandula, además.
A ver, pues, a ver, me has preguntado sobre la novela El proceso. Ah, sí, si has desarrollado algún método ya, como no es la primera, como ya llevas un par más, si tienes algún método, esto antes me comentabas entre bambalinas Ujú. que si te desvelas a las 6 de la mañana porque tienes que ir al baño, pues ahí ya te despiertas y te vas a escribir. Sí, ¿Eso forma parte de tu proceso habitual? sí, soy bastante caótico y no soy metódico, ni me programo nada normalmente, pero sí es verdad que con las primeras novelas sí que hice fichas de personaje, una escaleta y luego incluso por capítulo, una especie de guión sobre lo que tenía que pasar en cada capítulo, el esquema del viaje del héroe, no sé, muchísimas, muchísimas cosas y lo iba preparando todo. Y según he ido escribiendo, he dejado de hacerlo. Y con Mi madre un demonio fui mucho más caótico. Fue en plan, venga, empezamos para arriba, para abajo. Y utilizo una especie de método a lo Pavlov, pero sin maltrato animal, que es que me hago mi café con avena, me pongo mi incienso, mi vela y mi música, mi lista de Spotify de escribir, en plan que pone escribir, tal cual, porque soy súper creativo, escribir. Y entonces me la pongo y ya como que entro en el rollo de hecho es que huele el incienso y pum, me pongo a escribir. Qué guay. Ese es mi método, básicamente, es lo que suelo hacer. Yo no soy capaz de escribir con música, me cuesta mucho. O sea, a veces cuando voy a cafeterías a escribir así en plan bohemia total, Ujú, sí, de sí. chica que romantiza su vida, tengo una lista así como de jazz suave para ponerme, porque yo sé que si pongo cierto tipo de música, no soy capaz de centrarme en la escena, porque imagínate que estoy escribiendo una escena así súper romántica y ñoña y de repente me empieza a sonar el opening de Shingeki no Kyojin, pues a lo Ya. mejor me sale, ¿sabes? Es como, uff, la intensidad aquí, de repente esto va a ser una guerra y yo no era consciente de ello. Me dejo llevar mucho por la música, entonces es algo que me cuesta. Sí que es verdad que para escribir ciertas escenas, recuerdo, por ejemplo, yo antes escribía muchísimos fanfics y sí que para escribir uno de ellos, me acuerdo que para escribir las escenas ñoñas me ponía una canción de Final Fantasy VIII, que es Ujú, el tema principal de un personaje, de Rinoa, sí, y me la ponía para las escenas ñoñas porque me parecía una canción muy de ñoñería. Entonces buscaba en YouTube como versión 2 horas en bucle sí. y ahí me la ponía hasta que terminaba la Pues escena. para que te quede muerta, cuando yo empecé, bueno, empecé a escribir como en la adolescencia por ahí, pero luego cuando ya era un poquito más, bueno, más mayor, tenía 16, 17 años, no tenía ni pelo todavía. Bueno, tenía pelo en la cabeza, pero no tenía ni Ya el barba. vicio temprana. Sí. Ahí me ponía para escribir la banda sonora del Final 8, que era Nobuo Uematsu, ¿no? El del 8, el Sí. 10, creo. Y la del 10, porque el 9 no lo había jugado todavía, luego el 9 Oh, lo el jugué 9 es luego, mi ¿eh? favorito. Luego lo jugué y me lo pasé en el móvil, pero en su momento como que no lo pillé. Pillé el 8, el 7, luego el 10, bueno, Kingdom Hearts y todo eso ya hablaremos ya de esto en otro momento. Pero bueno, el rollo es que con el 8 me lo ponía de fondo en bucle para escribir. La banda sonora la tenía descargada ilegalmente y me lo ponía de fondo. Tiene buenos temas. Aunque no es mi favorito, la verdad. Pero tiene temas guays. Sí, Em, espera, tengo que recuperar el hilo de esta es que no conversación. no hemos ido Me he muchísimo. quedado en No Final Fantasy 9. no hemos ido a Square Enix y ya a ver quién retorna. Square Enix, qué buenos tiempos cuando era Enix. Total. Vale, hemos hablado de los métodos y tal. Lo que has dicho de crear fichas de personajes Ujú. me consuela, ¿sabes? Porque yo, mis primeras historias, las fichas de personaje tenían lo justo y Sí, necesario rollo. Tiene un lunar en la mejilla izquierda y necesito anotarlo en algún sitio porque se me olvidan las direcciones. sí. Pero ya, pero esto que no lo escuche mi profesor de narrativa, pero en la mayoría de las historias que escribo, la verdad es que mis fichas de personajes son súper simples, pues eso, ¿no? A lo mejor si tiene un detalle tipo un lunar en algún lado de la cara, sí que necesito
anotarlo porque luego nunca recuerdo si es en el lado derecho o el izquierdo, Claro, pero como que los personajes suelo tenerlos muy claros en mi cabeza y no les suelo hacer ficha. Pero ahora estoy como preparando dos cosas bastante grandes y a esos personajes sí que les estoy empezando a hacer ficha, en especial porque como estoy a varias cosas a la vez, es como que necesito tener todo eso notado para ir desarrollando a los personajes porque no estoy trabajando activamente en sus historias. claro, te entiendo, te entiendo. Una de esas historias, la de vampiros. Tengo una de vampiresas lesbianas, Alright. pero no es esa. A esas tengo anotados los nombres, porque como son francesas, luego se me olvida cómo se escriben los nombres. La, la señorita Roquefeul, luego nunca sé cómo escribirlo. Qué bueno ese nombre. Pero sí, al ser francesas, como hay nombres, los apellidos son los nombres de los clanes de los vampiros. Entonces, Ujú. eso sí que tengo que tenerlo anotado porque después no me acuerdo cómo se escribe. Pero es eso, son como cositas. Las protagonistas no tengo datos sobre ellas más allá de la edad, que todos tienen más o menos la misma. Sí, Y, y ya está, porque es eso, las tengo tan claras en mi cabeza y además tampoco es una novela con muchísimos personajes. Entonces no tengo la necesidad de crearles ficha. A las que les tengo fichas son a las de Proyecto Vínculo, que son un montón. O sea, es bastante grande esa cosa. Yo no sé cómo saldrá, pero ahí está. Proyecto Vínculo. ¿Ese cuál era o sobre qué trataba? Lo pusiste en la Eh, publicación, ¿no? sí, creo que sí. Creo que lo denominé como una especie de oda a shonens y shoujo que me inspiraron a lo largo de mi vida, que Ah, qué guay. tiene así como mucha inspiración, pues eso, de mangas y animes que me gustan. Y pues al final es una historia bastante grande que creo que va a ir en varios volúmenes. Y bueno, que no estamos aquí para hablar de... Mola, mola. Vale, un poco relacionado con lo anterior. Bueno, ya respondiste si tienes algún ritual o truco, manía que te ayude a la hora de planificar o a la hora de escribir. ¿Tienes el incienso? No sé si eres de Yes. planificar, imagino por lo que dijiste de las fichas que no mucho. Me pasa un poco como a ti, cuando estoy inmerso en una historia, tengo clarísima, sobre todo la personalidad y cómo respondería a cada personaje en general, creo, si estoy muy metido, o intento asimilarlo con algún personaje de la ficción que ya conozca, como para tenerlo claro. Este era más, yo qué sé, el antihéroe, o este era más el no sé qué. Ujú, Y no necesito ficha para eso. Es verdad que para los detalles sí que debería, porque lo mismo es lo que tú dices, lo mismo, pues, un personaje tiene intestino irritable en un episodio y luego no. Entonces, eso sí que me cuesta un poquito más. Y la verdad es que no me planifico mucho. Me hice un Notion, al inicio y ya te digo, sí, ahí sí que en las primeras novelas lo hacía, pero es que ahora, por ejemplo, es que por ejemplo, con Bizaria, que es esta de fantasía que es la que entrego hoy a la lectora editorial, ujú. es que no he hecho ni ficha de personaje ni nada, nada de nada, la verdad. Te dejas llevar. Sí, Eso está guay. Cuando los personajes tienen tanta fuerza, yo creo que también después a la hora de escribirlos, como que las escenas quedan más naturales y parece que son ellos los que toman las decisiones. sí, Eh, siempre No, pasa, no hijos de puta. tienes. No te pasa a veces que sientes como que los personajes son marionetas, que estás leyendo un libro y el libro es como el molde es esto, tiene que pasar esto, así que los personajes tienen que hacer esto y a veces sientes como que las decisiones que toman o lo que están pasando en realidad no encaja mucho con... Sí, tal cual. Con lo que tenías planeado o con lo que se supone que harían No, y... no, bueno, me refería más a cuando tú estás leyendo una novela Ah, sí, y se claro, ve muy claramente que esa novela tiene un molde y que sí, los personajes tienen que actuar conforme a ese molde, aunque las entiendo. situaciones no se den mucho para ello. Sí, claro, eso creo que pasa cuando precisamente cuando no dejas que los personajes hagan Perdón. lo que deberían hacer según lo ha ido creando. Como cuando venías con una escaleta, a lo mejor de inicio, no sé si no estamos, si me estoy explicando.
como que venían con una escaleta de inicio y a lo mejor el autor la ha seguido a rajatabla, pero no ha dejado que los personajes peguen un palo encima de la mesa y digan, no, aquí estoy yo. Que eso es exacto. lo bueno de escribir muchas veces, que a lo mejor tiene una idea o, por ejemplo, no me hago escaletas generalmente, o sea, escaletas más o menos sí, pero no muy desarrolladas, pero a lo mejor mi escaleta en plan, aquí hay una escena con un trono en un puente, acertijo, jaja, venga. Y luego a lo mejor la escena del puente, pues un personaje que no pensabas que iba a hacer algo lo hace y creo que dejar que los personajes sean casi personas es Ujú. lo que hace que al final sean una parte importante de la novela, porque al final una novela son la trama, el mundo y los personajes, lo que la compone. Y si los personajes te fallan, malo María. Totalmente. Yo, precisamente por este tipo de cosas, cuando escribí Proyecto Esmeralda, dije que no iba a publicar nada hasta escribir los 3 libros, ¿sabes? Hasta tener los 3 borradores, porque Claro. hay un personaje en concreto. Uf, madre mía. Eh, todas las Sí. malas decisiones que se pueden tomar, ella las toma. Sí, Y yo hay cosas que tenía pensado, porque hago escaleta también, pero es una escaleta bastante laxa, así como dices tú. Pero claro, es que a veces había decisiones que tomaba ese personaje que tenía que después cambiar la escaleta entera. claro. Y entonces al final fue como, no, no, mira, hasta aquí hemos llegado, hasta que esté todo escrito, de aquí no sale nada. Claro, y porque además cuando ya haya escrito el tercer volumen, puede regresar al primero y decir, ah, esto no lo diría mi personaje porque lo conocen muchísimo más. Tal cual, tal cual. Claro. O quizá puedes ir metiendo más Miguitas rasgos de de su pan. personalidad. Exacto, Claro. exacto. Vale, entonces, planificación poca, rituales, el incienso y la música, que está bien. Y para salir del bloqueo, cuando tienes, eres así una persona dada a los bloqueos. Yo, por ejemplo, me gusta caminar cuando estoy bloqueada. Me pasa lo mismo que a ti, Rea. Suelo salir a caminar. Cerca de casa hay una especie de oasis. Bueno, vivo en Murcia, entonces buscar, claro, buscar sitios donde caminar y que haya árboles y tal, los hay, pero sobre todo más en la zona del norte, noroeste de Murcia, pero donde yo estoy hay como una especie de oasis ahí, que es una arboleda, una pinada, Ujú. bastante extensa y me pilla cerca de casa. Entonces, cuando estoy así, suelo salir a pasear con mi mujer y hablamos a lo mejor sobre la novela o sobre la parte en la que me he quedado bloqueado y la verdad es que me sirve bastante para desbloquearme. Ah, qué guay poder hablar con ella de esas cosas. Sí, tal cual. Mola. Yo tengo una amiga que es como mi confidente. O sea, a ver, y voy a decir, tengo 2 amigas. Sí, también alguna más. Pero Pero, buenas dos. pero bueno, dos. Y es que a una la uso de confidente y a la otra la uso de lectora beta. Entonces, una es como que no se lee las historias, pero sabe absolutamente todo lo que va a pasar en ellas y de los personajes y todos los entresijos, ella lo sabe. Y la otra no sabe nada, pero lo disfruta como una enana cuando lo lee. Claro. Entonces, hablar con esta amiga confidente, que además ella también estudió em, edición editorial y estas cosas, ¿no? Entonces Ah, coño, qué guay. me ayuda mucho, especialmente para los primeros capítulos, que yo no sé tú, pero yo los primeros capítulos me los paso, son como una presentación para mí misma de lo que está pasando y de cómo Ujú. son los personajes. Luego, obviamente, hay que cambiarlo todo y tal. Sí, Pero sí que es claro. verdad que mis primeros capítulos suelen ser tremendo coñazo, ¿sabes? Está Ujú. mal que yo lo diga, pero es así. Mis primeros capítulos son basura, incluso después de editarlos. Creo que nos pasa un poco a todos. Claro, al principio no quieres volcar todo lo que sabes del mundo, pero tienes que volcar algo, pero a la vez tienes que intentar que, no sé, tener algo que enganche al lector, Sí. es complicado. A Los mí primeros capítulos siempre son es que jodidos. la parte de enganchar al lector desde el primer capítulo a mí me parece complicadísimo porque además soy una persona como que se toma el tiempo para todo, ¿sabes? Ujú. Me gustan como los inicios así, como tranquilitos de Bilbo en su casita haciendo sus cosas. Tal cual, sí. Entonces sí que cuesta un poco arrancar a veces. Y también hoy en día es complicado porque, claro, bueno, esto está muy manida a la conversación esta, pero al final las generaciones más jóvenes que nosotros, incluso la nuestra, hasta la de nuestros padres, creo yo, que
con todo el tema de las redes sociales y Sí, el la tener inmediatez. instantáneamente, exacto, acceso a lo que quieras cuando quieras, hace no sé, que bastante esfuerzo tiene que hacer la mayoría de gente como para ponerse a leer primero y luego que se queden, ¿no? Entonces, Ya, como que hay que luchar contra eso, es complicado. sí, totalmente. A ver, cuéntanos un poco de tu trayectoria como autor, relatos y novelas que hayas escrito, algún premio de concursos a los que hayas enviado, si ha salido en revistas, antologías, Va a durar colaboraciones. poquísimo esta sección, muy breve. Pues mira, ya, como he dicho antes, hace un año y pico, que fue cuando me hice el Substack y empecé a sacar un poco la cabeza, y no tengo así mucha trayectoria. Sí que envié un par de relatos que están ahora en dos antologías, dos de los relatos que subí en Substack, Ujú, y nada, solamente eso. Premios ninguno y novela esta. Sí que subo cada sábado en Substack, subo, no relatos todos los sábados, a lo mejor los relatos una vez cada 2 3 sábados, porque también ahora, por ejemplo, estoy nada más que subiendo posts relacionados con Mi madre un demonio por promocionar y todas esas cosas ujú, que odiamos hacer los escritores, pero que no tenemos más cojones que hacer. Y eso. Pero sí es verdad que relatos sí suelo escribir bastante. De hecho, entre novela y novela me gusta pegarme unos parones y escribir relatillos mm. breves, como que requiere mucho menos esfuerzo psicológico por mi parte. Sí, Pero sí ya te que digo, veo trayectoria cero. sí que veo que escribes bastantes relatos. De hecho, en Substack sigo como a bastante gente que escribe un montón de relatos y a mí es una cosa que me fascina porque a mí Ujú. me cuesta un huevo escribir relatos. O sea, yo tengo que escribir un relato que, yo qué sé, 500 palabras, una página, 3 páginas. Me cuesta horrores. No, ah, yo cada ¿Sabes? vez que el profesor de narrativa es como, va, tenemos que escribir un relato de no sé qué, yo como, "Oh, sí, No. 2 semanas para entregar el relato, ¿sabes? Me cuesta una barbaridad escribir relatos. El truco es no pensar en el final. Yo hay muchas veces que estoy en un relato, está chulo lo que llevo, y a lo mejor llevo mil palabras y digo, a tomar por culo, pum, y termina, ¿sabes? O sea, Ok. sí. Entonces la gente ha llegado ahí, a lo mejor algunos dicen, vale, hay veces que sí, tengo como el final pensado, pero hay muchas otras veces en las que no. Claro, Entonces yo es que escribe, creo que pa. es importante a la hora de escribir un relato saber qué es más o menos, ¿no? Lo que vas a contar, cómo vas a terminarlo. Y yo a veces tengo el final, pero como que me pierdo en el desarrollo. Claro. Es que otro arte, ¿eh? Es como hablar de, no sé, como iba a hacer un símil con deporte, pero no quiero ser esa persona. No sé. Iba a hacerlo con fútbol sala y fútbol normal y no me gusta el fútbol nada, o sea que no sé. A mí Pero bueno, tampoco, o sea, puedes hacerlo, vamos a estar al mismo nivel, supongo. vale, pues como el fútbol sala, que son menos gente y se juega en una sala, y el fútbol de los que se juega en el césped, que son más, ¿no? Es como son en esencia el mismo deporte, tienes que saber darles patada a un balón, pero el balón es diferente, tiene diferente peso, diferente tamaño y también el público que lo ve es diferente. Entonces creo que va un poco por ahí la cosa. Te La sirven, concisión pero es un arte. exacto. Es complicado. A mí, ya digo, me cuesta muchísimo escribir relatos. Vale, volviendo a tu madre no, a mi madre es un demonio. Tu madre espero que esté bien. Volviendo, Luego, fuera de micro hablamos. vale. ¿Crees que existe alguna historia similar a Mi madre es un demonio? O lo típico que a lo mejor en una promoción puedas decir, si te gustó este libro, te gustará Mi madre es un demonio porque se parecen tal cual. Ujú. Pues mira, eso me lo he apuntado, lo tengo por ahí porque también lo tengo pendiente de subir en un post y todo eso, porque eso ahora hay que hacerlo, igual que lo de que salga la carátula de tu libro con flechitas a los lados poniendo cosas, eso La hay que reseña hacerlo. de Stephen King. Exacto. A ver, 100% ¿dónde lo tengo? real, no fake. Sí, y de hecho, hoy me ha pasado una cosa. También había de Stephen King, también de Susan Collins y de Brandon Sanderson, creo que puse, de coña, obviamente. Ujú, Pues hoy me he puesto a buscar Mi madre un demonio en Amazon y sale en el top 10 de novedades de fantasía, sale Nació de la Bruma, una nueva edición, ujú. y el 11 soy yo, Mi madre un demonio. Y le echo una foto, digo, estamos ¡Bravo! juntos. ¡Bravo! Yo Sí. tengo una foto de cuando Portales en la Niebla había estado también por ahí en un top y al lado tenía Jujutsu Kaisen. Oh, Estaba yo ahí al lado de Yuta y Rika y es como, qué ¡oh, qué guay. bonito!
Hay que capturarlo porque yo creo que eso dura un día. Luego ya Sí, sí, se sí, pierde. es súper volátil lo del top de Total. Amazon. Vale, volviendo a lo que me has preguntado, lo tenía por ahí escrito. Ah, sí. Por ejemplo, Mort de Terry Pratchett o Oh, me Good Omens. encanta. Claro, creo que tiene mucha parte de eso. Good Omens de Pratchett y el otro. El que no debe Y ser nombrado. exacto. Y a lo mejor también un poco de Rivers of London de Aronovich. Y en cuanto a series, ¿dónde lo he puesto? Soy un caos. A ver. Sí, Supernatural, Buffy Cazavampiros, The Good Place o la peli de Beetlejuice. Hay cosas de cómo funciona, aunque el infierno bueno, no voy a decir nada tampoco para no desvelar aquí cosas. Pero hay muchas cosas sobre el infierno que a lo mejor están sacadas por ejemplo, de eso, de Good Place o de ese tipo de ficción en las que se supone que funciona como una oficina. Sí, Claro. Entonces, me encanta el concepto de que el infierno sea una oficina. Me parece tan apropiado. mola mucho bueno, cuando te lo leas lo hablamos. Hay muchas cosas que te van a hacer un huevo de gracia. Que según la escribía yo, me partía el culo. Digo, hostia. Esto pasa mucho. Ujú, No sé cómo lo vives tú, lo de reírte de tus propios chistes. Yo justo ayer estuve revisando parte del segundo manuscrito de Proyecto Esmeralda ujú. y estuve leyendo unas escenas y me estaba riendo yo sola aquí en el estudio como si acabase Claro. de leer otra vez Mort, ¿sabes? Ujú. Entonces ese momento en el que dices, me estoy riendo de mis propios chistes, ¿no es esto bastante triste? En realidad creo es natural. Sí, o sea, es normal que nos riamos cuando nos salen, pero luego lo olvida. Por ejemplo, con Mi madre un demonio, cuando lo releí después de mandarlo a la editorial y tal, habían pasado 6 o 7 meses desde que bueno, un año casi desde que lo escribí y bastantes meses desde que lo envié. Entonces, como que no había muchos chistes de los que no me Sí, claro, acordaba. obviamente no te acuerdas. Claro, pero al final, como es tu humor, porque lo has hecho tú, te hace puta gracia, porque y no te acuerdas, Visto creo que es así tiene natural. bastante más sentido. Sí. Bueno, pues es una buena lista de libros similares, déjame decirte. Ahora que has dicho lo de Mort, creo que me hago una idea más acertada de quizá cómo es Samael en realidad. S Un s bueno s para nada. Sí, la verdad es que un poco sí. Tiene Asmodea la madre también tiene parte, pero es que tampoco quiero decir mucho. Vale, vale, vale. Bueno, creo que esta película sí. No, creo que esta pregunta Todavía no. ya la respondimos un poco, que es cómo fue el proceso de la búsqueda de casa editorial. Dijiste que lo enviaste a 5. Cuéntanos Sí, un poco cómo fue la experiencia. pues, fíjate que en la primera de 25 me respondieron 2 y aquí de 5 me respondieron 2. O sea que bueno, en términos relativos, bueno. Eh, Cogí, obviamente, entre esas 5 iban las 2 grandes, que siempre uno se la juega, todo el mundo sabemos cuáles son las 2 grandes, ¿no? Mm, La casa del pingüino y el planeta. Y lo envié ahí con tal, pero bueno, no me respondieron. Luego, de las otras 3, 2 eran de literatura de género, pequeñas, medianas, pero que me gustan mucho los libros que hacen y cómo lo editan. Y a Platero no la conocía, pero Samuel Domínguez, que también está en Substack, vi que hablaba bien de la editorial y tal, y que habían publicado el libro de Samuel, que la verdad es que es un librazo también de fantasía. Y dije, oye, pues. Y me interesó porque también, al igual que decía Samuel, parte de mi público en Substack, creo que un 30 o 40% no son de España, son de Latinoamérica y también hay de Estados Unidos mm, y tienen distribución allí. ah, Entonces le pregunté qué tal, me dijo que muy guay y la verdad es que a día de hoy súper contento. Recibo mucho apoyo, he tenido con mi editor Ismael contacto hasta por WhatsApp, en plan que le mando un mensaje un domingo y me lo responde, que eso en todas las editoriales no sucede. Y más siendo yo fucking don nadie, que no me conoce nadie, y eso, y la verdad es que estoy muy contento. Y así fue. Y ya me respondieron y. No me respondieron por correo. Me llamaron, estaba yo jugando al. Al Baldur's Gate 3. ahí dando envidia, ¿no? Sí. Estaba jugando a ese juego y de pronto me llama un número, yo pensaba, digo, va a ser yo qué sé, Vodafone. Y de pronto, nada, te llamo de la editorial Platero, tal. Y claro, me empezó a latirme el corazón súper fuerte. Pues yo me pongo muy nervioso, como te he dicho al inicio, fuera de micros, que me pongo muy nervioso en la entrevista. Ahora ya estoy relajado, ya me puedo tomar una cerveza Pero de primera me pongo muy atacado.
Y estaba mi mujer, recuerdo, hablando por teléfono y le hice una señal que ella no supo interpretarla porque yo la hice fatal, como en plan, claro, ¿cómo le hace uno con seña a Me alguien? llama una editorial. Claro, una editorial. Y ya, pues desde ahí, hablando con él y eso, y la verdad es que muy guay. Y así fue. Qué guay. El tema de la promoción, no, de la distribución en Latinoamérica es una movida. Porque cuando vas precisamente, ¿no? Cuando eres un autor que acaba de empezar, o no que acaba de empezar, pero sí que te van a publicar por primera vez y Sí, que no te conocen, sí que acceder a editoriales que puedan publicarte fuera de tu país es complicado. Yo al menos las editoriales así pequeñitas que conozco y tal no trabajan fuera de España, son como muy limitadas en ese aspecto. Creo que trabajan muy bien, la gente con la que hablé de ellas, pues en general tiene buena experiencia y las ediciones de los libros se nota que están cuidadas y todo claro. esto, pero sí que es verdad que la parte fuera de España o es un ebook o olvídate. Sí, creo que eso debería cambiar si, si queremos vivir de la escritura, los escritores hispanohablantes en general, porque es verdad que en Estados Unidos es como con el adelanto de regalías que te dan en Estados Unidos por publicar tu primera novela. A lo mejor estamos hablando que a un autor nuevo le dan 20.000 dólares de adelanto de regalías, ¿no? Mm, Si ya confían en una editorial, que es algo que te permite más o menos vivir de la escritura durante un año, más o menos, hasta y en sacar Estados el Unidos. siguiente libro. Claro, pero en nuestro caso en España es que estamos en un país donde si vendes 1.000 libros eres casi top, o sea, eres top. Vender 1.000 libros, eso es una locura. Y mil Sí, libros, si atendemos al porcentaje normal que suelen contemplar las editoriales, que suele ser un 10% de un libro, si tu libro está sin IVA, si tu libro está a 18 pavos, pues estamos hablando de que ganas 1,08 € cada ejemplar vendido. O sea, es que al año ganas 1.800, no soy de matemáticas, pero creo que son 1.800 euros al año vendiendo 1.000 ejemplares, que eres un autor bastante vendido. Y es que eso no lo gana, o sea, que en un año, ¿dónde vas? Entonces, es ya. complicado. Por Ya, eso creo que si se contara todo el mundo hispanohablante, fuera un mismo mercado, sería más sencillo. claro, pero entiendo también que el tema del mercado en Estados Unidos es como bastante más masivo Sí, en ese sentido, porque al final estamos hablando de un país en el que la gente cree que las tarjetas de crédito tienen dinero infinito. Entonces yo total. entiendo que pues a la hora de gastar dinero quizás no les duele porque son como un poco más insensatos, no lo sé, Sí, porque al final también yo creo que la mayoría el movimiento este de consumo de libros va más pues en eso de comprarse los libros, pero quizá no tanto leérselos, como dice mi amiga la cómplice, comprarse ujú. libros y leerlos son dos aficiones completamente diferentes. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Incluso los que somos lectores, nos pasa. O Sí, sea, yo sí. creo que todos compramos más libros de los que vamos a leer, está claro. Sí, Sí, totalmente. Entonces supongo que eso también influye después a la hora de... Ay, me saldrá, de que luego te paguen a ti como autor, porque en Estados Unidos ya cuentan que se va a vender una cantidad más considerable. claro, sí. De todas maneras, eso estaría bien que cambiara en el mundo hispanohablante, Mm, pero me quedo con todo lo demás. sí, bueno, Vanessa, de hecho, en los últimos podcasts que están subiendo de Tapa Blanda, Sí, siempre dice que actualmente donde más vende ella es en México a través de Amazon. sí, lo he escuchado, es verdad. Desde hace ya varios Entonces, meses, además. no sé. Yo es que no soy persona de empresas, entonces no sé cómo se podría gestionar eso, las editoriales más pequeñas, porque entiendo que una editorial pequeña a lo mejor tampoco le compensa abrirse una sede en... Claro, también es verdad. Es como si estuviéramos hablando de fútbol en realidad. O sea, no es una Otra cosa vez del no es una fútbol. cosa que conozcamos y seguramente si no lo han hecho ya es porque las pobres editoriales pequeñas no pueden hacerlo o Claro. porque no les trae cuenta. De hecho, Seguramente tengo sea eso. entendido que algunas tienen la distribuidora, pero como bastante limitada, en el sentido de si pides un libro a una librería te lo envían, pero ellos no envían libros a librerías, tienen como la Ujú, web y es la fuente principal. claro. Porque
precisamente el tema de distribución, ¿no? Qué bien hablo. El tema, el tema de la distribución es como lo que más consume recursos en una editorial al final. Tengo Claro, entendido que es se lleva la mayor suma, sí. la que más se lleva. Entonces, al ser más a repartir, bueno, no sé, aquí si alguien ha estudiado empresariales, especializado en editorial, puede comentar. Dadle a me gusta y suscribíos, por Sí, eso, cierto. siempre. Yo nunca lo digo. Muy bien, Tom. Gracias. Nada, para eso estamos. Vale, ahora, bueno, ya hemos hablado largo y tendido de esto, pero quiero que me hagas un elevator speech de estos. Quiero que me intentes convencer a mí y a cualquiera que nos esté escuchando Ujú. de que debemos leer Mi madre es un demonio. O al menos comprarlo para tenerlo en la estantería. Eso. Prefiero que se lea a que se compre, fíjate. Pues, o sea, que si tiene el libro y lo quieres dejar a otra gente, déjalo. Pues, a ver, es una novela, aparte de lo que ya hemos hablado, en la que Pedro Piqueras, por ejemplo, un demonio que ha venido al mundo a avisarnos del apocalipsis, con lo de terrible, apocalíptico. Tom Cruise y Leticia Sabater también son demonios en activo. No hay vampiros que brillan al sol. Hay Eh, vampiros también, maravilloso. Se mencionan. Es que el mundo es que he creado un sorenverso, porque soy un Oh, flipado, claro. Y entonces en el mundo hay diferentes pueblos y ciudades que me he inventado que están basadas en pueblos y ciudades de España. No son nombres reales, pero están basadas. Y hay mucho mundo sobrenatural en eso. Pero en el libro no hay vampiros que brillen y en el mundo este tampoco hay vampiros que brillen. Lo que sí hay son habernos llamadas al infierno en las que se debe dibujar un pentagrama con nocilla en una tostada de pan Bimbo. ¡qué Eh, concreto! Nutella no sí, vale. vale Nutella, luego, de hecho, en la propia novela se van quedando sin nocilla y van utilizando otras cosas. Sí. Al final acaban con vinagre, creo. Oh, Dios. Mm. Luego también hay un coach de empresa en el infierno que se llama José Carlos, que es de Orihuela, y que uno de los castigos que propone en el infierno es el lanzamiento eterno de hueso de oliva, por ejemplo. Hay cazademonios chapuceros que compran el equipamiento a gente en forocoche, hay mormones que timbran a la puerta, no sé, hay este tipo de cosas. Creo que el libro es divertido y engancha por lo que me dice la gente que no me quiere ni me conoce, porque ya hemos dicho antes lo del filtro de la gente que love you, Ujú. que la gente se engancha. Y de hecho hay varias personas que me leían en Substack que ya se han terminado el libro, incluso una de ellas ya ha hecho una reseña y el libro lleva nada. O sea que creo que va a gustar, la verdad. Mm. Bueno, yo ya me convenciste con el relato este y luego las cositas que has ido subiendo en Substack. Yo ya lo reservaré para el mes que viene, para que me lo envíen a la librería. Así que este no se puede, pero el mes que viene sí. Te lo agradezco con el alma, Ría, de O verdad. sea, que para cuando salga este vídeo probablemente ya lo tendré. Muy bien. Bueno, pues entonces hay un montón de cosas chachis en el libro, como ya has podido escuchar. Buah, es que ahora me llama muchísimo la atención lo de las tostadas con nocilla. ¿Luego te las comes o se carbonizan para abrir la puerta del infierno? La verdad es que no lo pensé. De hecho, hay una que se queda ahí, o sea que entiendo que no se la ha comido ninguno de mis personajes. Sí, creo que no se comen. No se comen, vaya, Aunque qué pena. son estudiantes en 2008 viviendo en un piso en plena crisis cuando pasó lo de los Lehman Brothers y eso. Ujú. Iba a decir los Jonas Brothers. También pasaron los Jonas También Brothers. pasaron. Desgraciadamente pasaron y bueno, y eso. Fue una Y época, fue una época. sí. Bueno, dinos ahora ya la última pregunta. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿En redes sociales, blog? Ya has dicho que tienes una newsletter en Substack. Ujú. Pues, estoy en Instagram, pero, circunstancialmente y porque tengo que hacerlo, no es que conozca mucho esa red social ni sepa muy bien cómo funciona del todo. Y quien me quiera conocer de verdad y ver lo que escribo y leerse relatos y estar al tanto de todo, pues sí que podría, suscribirse a mi newsletter, que es la guardilla de Tom Soren de Substack, que ahí es Ujú. donde más, pues, eso, puedes escribir post y largo y tendido y explayarte un poco más que en Instagram. La verdad es que Instagram tiene sus limitaciones. Sí. Es gracioso porque cada vez meten más formatos, pero yo cada vez noto la plataforma más limitada. Yo es que como la conozco de hace poco, no sé cómo fue antes, porque ya te digo, nunca había tenido. Pero entiendo que se ha ido.
no sé, parece lo que está más podrido es Threads o es, porque, por ejemplo, antes, cuando cuando todo esto empezó de las redes sociales, como que Twitter era la peor en cuanto a que había mucho hate y tal, y Instagram era Mm, como, era el paraíso, en plan, sí, porque todos era el lugar del postureo, fotos claro. bonitas y ya está. ¿Y ahora sigue siendo así en general? O es que Ahora Instagram es como más un escaparate, diría. ujú, Al menos lo que yo vivo, porque como también la mayoría de la gente que sigo son autoras también autopublicadas y tal, o no autopublicadas que publican con editorial, pero sí que noto que Instagram es como, esta soy yo y esto es lo que hago, ven a ver mis cosas. Tienes sí, el enlace a mi tienda en mi perfil. claro, Lo veo muy en esa línea. Y, y también es verdad que hay comunidades que se suben edits de videojuegos y de animes y tal, pero eso ya me sale más en la barrita de búsqueda, ¿sabes? En recomendados. Yo la gente que sigo y lo que me suelta Instagram así de primeras son, pues eso, gente que escribe y que quiere vender lo que escribe, evidentemente. O sea, esto no es una crítica a las, a las escritoras, obviamente, porque yo también estoy ahí, pero claro. me refiero que Instagram empezó, pues como todas las redes sociales, siendo una red social para ver las fotos de tu amigo que a lo mejor vive en Barcelona y hace 2 años que no lo ves, pero quieres seguir en contacto con él y ha acabado siendo, pues, seguir a los influencers o a los artistas que te interesan. Claro. Eso va muy en la línea. Y Threads, la verdad es que entro muy de vez en cuando y solo para ver memes de anime, así que no sé muy bien cómo está la cosa. De hecho, Eso siempre es bien. tengo como la barrita de notificaciones, porque pasa una cosa en Threads con la barra de notificaciones y es que no te notifica las respuestas que te dan. Te notifica rollo X persona ha publicado este tweet y es como, ¿y a mí qué me importa? O Tal sea, cual me pasa eso. Es que creo que me hice un Threads cuando lo de Instagram, porque creo que son o sea, van unidos o algo de eso, sí. y me salen notificaciones y me meto en plan, digo: "Anda", y luego es en plan, José Carlos de Orihuela le ha dado me gusta a Brandon Sanderson. Y yo: "Vale, Sí, okey". sí, tal cual. Y es como, ¿quién es esta persona? Lo Pero veo genial. como a lo mejor ha tenido muchos retweets o muchos likes o lo que sea, Sí. sí te lo recomienda. Una cosa un poco rara. Entonces, lo mejor es seguirte en Substack, Ujú. Blue Sky y estas cosas. Bueno, Blue Sky Ta creo que sí tienes. Sí, también me hice y, pues, fíjate, ni me he acordado, porque es que no me meto nunca. Lo Ya. tengo en, ¿cómo se llama? En Metricool, y entonces subo las cosas a Insta y también se suben en Blue Sky. Pero, de hecho, Mm, creo que te seguí, a ti sí te sigo en Blue Sky. sí, por eso sé que tienes Blue Sí, Sky, porque me sale tu notificación a veces de... Eres como de las 3 personas que interactúan conmigo en Blue Sky. pues creo que me meto para leer, las cosas que escribe Stephen King, Mark Hamill y Mark Ruffalo, que son, gente, pues eso, a la que sigo bastante por eso, por lo que opinan, Mm. y poco más, en realidad. Yo me meto por un par de editoriales, tampoco te creas Sí. que estoy mucho por ahí. Y De porque en hecho, Twitter me niego a estar, no, en yo X. Twitter lo borré directamente ya, Sí. porque, ¿para qué? Ahora me dedico a ver vídeos de los despropósitos que hace la IA de Twitter. Madre Pero, mía, tío. pero creo que mi novio aún tiene Twitter y alguna vez me ha comentado en plan de abrir Twitter es como entrar en una página porno y cosas así, Es que ¿sabes? Y es que debe ser un asco, Twitter ahora. O sea, es eh, que nunca fue muy allá, pero al menos había interacción, ¿sabes? Al claro. menos como mi lado, mi parcelita de Twitter era bien, ¿sabes? Ujú. Porque tenía ahí como mi burbujita de gente educada y respetuosa. Sí. Y ahora esa gente se ha ido a Blue Sky. Lo que pasa es que en Blue Sky siento que ya no hay interacción con... O sea, no hay interacción en general, o al menos es Sí, es la verdad. sensación que tengo yo. Y también está cogiendo cosas un poco del antiguo Twitter, creo, porque yo tenía Twitter antes, hace tiempo, pero no de escritor, sino en plan como individuo, y también uno que me hice de japonés, porque estudiaba japonés y eso, Mm, y como que seguía ahí cuentas y tal. Pero es verdad que,
que Blue Sky ahora ha puesto como lo de puedes seguir a los que, o sea, como en el feed te aparecen a la gente a la que sigue o los recomendados. Y luego los recomendados me está empezando a salir ya unas cosas un poco extrañas en Blue Sky. Mm, es verdad. Yo la verdad es que no me paso mucho. Me gusta el ambiente que hay en Substack, que Substack, para quien no lo sepa, es una red social que sirve principalmente como para hacer newsletter, pero no es una newsletter que envíes por correo, que también se puede, pero también como que esas newsletters quedan guardadas en tu página de Substack como si fuese un blog. Que esto es Ujú, a mí algo que me interesó mucho de la plataforma, porque normalmente las newsletters te suscribes, te envían la newsletter y te queda ahí en el correo y si se te borra, la has perdido para siempre. Substack claro. no, Substack funciona más como un blog en el que puedes enviar esa entrada a través de correo electrónico y además tiene, si te, ay, ¿cómo se llama? Si te El, registras en la aplicación o ujú, en la web, tienes la función de notas, que funciona exactamente igual que Twitter. sí, Entonces es muy útil porque ya directamente puedes, vamos a decir, retuitear, era restalkear, ¿no? restaquear, sí. Restaquear los posts que hayas escrito o que estés leyendo y te gusten, puedes compartirlos directamente en la aplicación de notas de Substack. Y eso está muy guay porque al final como que se genera todo un ecosistema ahí dentro de esta gente que escribe y le gusta leer y como que se retroalimenta todo y De es momento bastante está muy guay. guay, sí. Sí, Y de el momento ambiente está que muy hay es guay. muy bueno. A ver si no se pudre. Esperemos que no. Bueno, ya empieza a ver de todo, depende, porque a mí en las recomendaciones y tal también me sale mucha cosa de marketing, porque al final entiendo que son los que más mueven, entonces Claro, irremediablemente me lo va a enseñar, pero a mí lo que me gusta es seguir a la chica que escribe cada 2 semanas, cada mes, una vez al mes, que tiene sus 32 suscriptores y que escribe sobre lo mucho que le gusta pintar cerámicas. tal cual. Y es verdad que hay muchas voces ahí o sea, hay gente que escribe muy bien, ¿eh? Y hay gente Mm, que, no sé, que tiene mucho mundo interior y que lo plasma en Substack y está muy bien. A sí, mí en la red social que más me gusta, o la que me gusta en general, porque las otras ya te digo que son, pues, un remedio para tener un poco más de presencia, pero es que a día de hoy está muy bien, porque sí. ya te digo, lo que tú dices, te puede encontrar auténticas maravillas. Es verdad que hay una parte de marketing porque también no lo hemos dicho, pero en Substack puedes suscribirte de pago a Ah, sí. cualquiera, claro, a cualquier Nosotros no, persona. nosotros somos gratis. Somos gratis. Yo lo tengo puesto por si, de hecho tengo dos personas que están suscritas de pago, pero no tengo contenido de pago. Es decir, que Mm. si quiere ayudar, pues puede ayudar, pero no hago contenido de pago. Yo había pensado Y en hacer eso, pero aún no me animo a ello. tú hazlo y si cae la breva te ayudan un poco y ya te vale para al final y tú creas autopublicada, bueno, no tienes pagamentas, madre mía, para que tu libro pueda salir y tal. Y claro, es que es tela marinera, o sea, te gastas un dinero. Y bueno, y eso, que está guay, Substack, Mm, coño. Además tiene una cosa muy guay que es que si tú quieres seguir a alguien, no tienes por qué registrarte directamente a la aplicación. Si dices, no, es que yo no quiero tener redes sociales, pero quiero seguir a Tom, puedes ir a su newsletter directamente y suscribirte a la newsletter y te llega la newsletter al correo si es lo que te interesa, o simplemente puedes entrar para ver en formato blog su página. No tienes que registrarte en la aplicación, descargarte la aplicación, no es necesario. Y eso es una cosa que a mí me gusta mucho. De hecho, tengo bastantes suscriptores a la newsletter que no vienen, que no tienen cuenta en Substack, tal cual. Claro, yo igual. Ujú. Y eso está muy guay. Bueno, Tom, se me han acabado las preguntas. No sé si tú quieres añadir algo. Nada, yo solamente quiero agradecerte que hayas contado conmigo para la primera entrevista de este canal que va a ser la leche en el Esperemos. futuro, ya A verás. ver qué tal. Y nada, quería decirle a la gente que esté escuchándome y que esté viendo a Rea y escuchando a Rea, que se suscriban al canal y le den like y activen la campanita. Ay, creo que no he activado la campanita en mi vida. Yo creo que tampoco.
Notificaciones no, gracias. Pero sí, suscribíos. Hazle caso a lo que dice Tom. Claro. Él sabe, es un autor de éxito que será millonario. Y luego me pagará la hipoteca, que no tengo. Ojalá, macho. Ojalá. Bueno, pues Tom, muchas gracias a ti por venir y esperemos que puedas pasarte algún día más por el canal, hablar de lo que sea, ¿sabes? Como si quieres hablar de cómo te gusta tomar el café. Ujú. A mí me parece bien. Gracias a las que tú tienes, Rea, y nada, un abrazo muy grande. Otro para ti. ¿Cómo nos despedimos? Yo es que nunca sé cómo despedirme, simplemente digo chao en los vídeos y ya está. Así que Pero la despedida del vídeo, ¿no? Dice, o entre nosotros. del vídeo, luego ya entre nosotros nos despedimos como surja. Vale. Pues no lo sé. Te pongo banda sonora, te hago un beatbox. Eh, Eso es que no. estaba pensando si me va a saltar el copyright, pero si haces beatbox no. ¿Sabes hacer beatbox? Yo no. No, no, en realidad no. Sé hacer. No, pero no. Oye, está muy bien. No, es solo eso. No sé hacer nada más. Es, es la base, ¿sabes? La base es lo que importa. Bueno, pues lo dicho, como nunca sé cómo despedirme en los vídeos, yo simplemente voy a decir chao y no sé si Tom quiere añadir algo. Suscríbanse. Bye bye.